En este video hablaremos de Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, la segunda temporada de la serie biográfica criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, una representación del caso real que sucedió aquel 20 de agosto de 1989, donde los hermanos Lyle y Eric Menéndez mataron a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, California. Así que si quieres saber más sobre el caso, quédate hasta el final porque en este video haré un resumen de la serie, las diferencias con el caso real, hablaré de los actores y qué ha pasado con los hermanos Menéndez hasta el día de hoy, incluso qué opinan ellos de la nueva temporada de Netflix. Antes de comenzar, si te quieres saltar el resumen de la serie, ve al minuto que aparece en pantalla. Resumen, capítulo 1. La serie comienza con Eric y Lyle yendo al funeral de sus padres. Vemos a Lyle un poco exaltado y parece ser que está usando los zapatos de José, su papá. Eric lo nota y comienza a llorar, pero Lyle lo regaña y trata de tranquilizarlo. Le dice que sus padres estarían muy orgullosos de lo que hicieron, así que llegan al funeral y dan un discurso en honor a ellos. 2 meses después de la muerte de José y Kitty Menéndez, vemos a Eric intentando hacer su vida de nuevo, pero no puede evitar recordar a sus padres, así que perturbado llama a su terapeuta y le pregunta si lo puede ir a ver, aunque antes de salir se topa con su hermano. Una vez en consulta le cuenta al Dr. O'Sil que ha tenido pensamientos suicidas. También se asegura que no esté grabando y que no le dirá a nadie. Salen a caminar y Eric le confiesa a su psicólogo que ellos asesinaron a sus padres. Todo esto después de ver una película donde los niños matan a sus padres y así hicieron un plan. El Dr. O'Sil le pregunta por qué lo hicieron y Eric le contesta que él no conoció a su papá, así que nos muestran un par de recuerdos donde se puede ver que su padre era muy estricto. También le dijo que mataron a su madre para terminar con su miseria, ya que su papá tenía un amante y por eso ella tenía tendencias suicidas. La idea de matar a sus padres surgió debido a que durante una cena se enteró por culpa de su madre que Lyle usaba una prótesis capilar y le rompió el corazón ver que su hermano mayor, a quien él idolatraba, se encontraba así de vulnerable. Le cuenta cómo fueron a comprar las armas, hablaron con el amigo de Lyle y quedó todo listo. Así el domingo 20 de agosto mataron a sus padres con varios disparos, levantaron los gatillos, escondieron las armas y se cambiaron de ropa para después intentar ver una película. Sin embargo, no consiguen entrar a la función que ellos querían, así que van a un lugar público y después de 4 horas llegan a su casa. Al ver que nadie había llamado a la policía, deciden hacerlo ellos y decir que alguien había asesinado a sus padres. Eric, quien no para de tener pesadillas con ese día, le pide al Dr. O'Sil que le diga que es una buena persona. El doctor llama a Lyle y a su amante, Jude Allen Smith, y le pide que vaya a su consultorio, ya que Lyle viene en camino porque Eric le confesó que ellos asesinaron a sus padres. Lyle llega al consultorio y pelea con Eric por haberlo contado todo. También habla con el Dr. O'Sil y llegan a un acuerdo, que él no puede decir nada ya que todo lo que se habla en sesión es confidencial. Lyle se da cuenta que hay una mujer escuchando y deciden irse. Una vez en el carro, Eric le pide perdón, pero él le dice que no se preocupe, que ya saben lo que tienen que hacer. Capítulo 2. Nos muestran que el día del asesinato la policía esposó a los hermanos y Eric comentó que había sido la mafia. Los agentes debaten y se dan cuenta que sus declaraciones no tienen sentido, que la idea del humo no tiene sentido, así como varias cosas más. Cuando iban de camino a la comisaría, Lyle le dice a Eric que él debe ir primero. No obstante, ambos declaran con una actitud muy diferente. Días después le informan a los hermanos que hasta que no vean el testamento no les pueden entregar la herencia de su padre, y aunque por el momento son apoyados solo por su seguridad, nos muestran que gastan grandes cantidades de dinero en relojes, comida y lujos. Los regañan y preocupados por el testamento intentan abrirlo a la fuerza, pero deciden esperar a su tío, y cuando estaban a punto de abrirlo, Lyle les pide entrar a verlo él solo. A pesar de que dudaron, lo dejan y Lyle dice que no hay nada. Seguidamente vemos que la señora de la limpieza encuentra el testamento entre la ropa de Lyle y Lyle avisa a su hermano, donde muestran que ellos son los herederos de la fortuna Menéndez. En el presente los agentes están estresados pues después de varios meses todavía no han resuelto el caso, y tras ver las evidencias lo más probable es que los hermanos sean los culpables. Eric y Lyle discuten acerca de qué van a hacer con el Dr. O'Sil y Eric le dice a Lyle que no quiere matarlo. El mejor amigo de Eric habla con los policías y les cuenta que hace un año escribieron un guión juntos inspirado en Billionaire Boys Club, una película que hablaba de un niño rico que mataba a sus padres. Los policías le piden que se reúna con Eric y aunque intenta sacar la información para que confiese lo que hicieron, él se da cuenta y no logran sacar nada. Otra vez en terapia, ambos le cuentan al Dr. O'Sil por qué creen que su madre debería de morir, pues es algo que no se pensó. Tenían que matar a mamá si mataban a papá, pues ella era totalmente dependiente de él. Todo esto mientras dejan al doctor grabar audios de su conversación. La amante del Dr. O'Sil, después de que ambos discutieran y él no quisiera dejar a la esposa, decide ir a la policía y contar todo lo que sabe del caso Menéndez. Capítulo 3.
Vemos al Dr. O'Sil llegar a su casa mientras la policía está buscando las cintas de grabación relevantes para el caso. Lyle se entera y le dice a sus amigos que tomen dinero y se vayan para pagar la fianza, pues si O'Sil viola la confidencialidad, los atraparon. Eric habla con su abogado, quien le dice que ya atraparon a su hermano y que no huya, sino que regresa a Los Ángeles, y una vez de regreso es arrestado y enviado a prisión. La vida de Lyle y Eric es muy diferente una vez están en prisión. Lyle lucha con su cabello y las monedas para poder hablar por teléfono, mientras que Eric tiene problemas para comer, alimentándose de pura leche, y vemos que ambos pasan por un fuerte momento de mucha ansiedad. Hablan con su abogado y Lyle le pide un nuevo implante de cabello, así que les recuerda que están debatiendo darles pena de muerte y que no se deben de preocupar por lo material. La familia de los Menéndez habla con el abogado y él decide renunciar porque no puede ayudar a probar que sean inocentes, ya que no confía en su versión. Eric comienza a socializar más y mientras tanto a Lyle lo trasladan a otra prisión. Esto debido a que descubrieron una carta en donde hacían un plan para escapar. Vemos a Leslie Abramson, una abogada, quien argumenta que para determinar un caso es necesario tomar en cuenta el estado de ánimo en el que estaba el acusado. La familia de los hermanos la llama para atender el caso y ella les asegura que va a pelear como nunca, pero solo puede defender a Eric y que para decidir primero tienen que hablar con él. Una vez que está con Eric, le comenta todos los errores que han cometido y por qué cree que ellos solo se delataron. Los gastos, las cartas, sus apariencias en el juicio, todo parecía indicar que ellos eran los culpables, pero Eric le dice que solamente ellos saben la verdad sobre los secretos de la familia, así que la abogada lo convence para comenzar a ir con el psiquiatra, y en una de las sesiones le confiesa que él fue abusado por su padre y después por su hermano mayor, Lyle. También vemos que la abogada habla de nuevo con él y lo confirma. Capítulo 4. Inicia un recuerdo del año 1988, cuando robaron en algunas casas de la colonia y se metieron en problemas. La abogada Leslie tuvo una conversación con Lyle acerca de lo que le hacía a Eric y cómo su padre abusaba de ellos. Aunque Lyle se mostraba renuente a hablar de su papá y lo que pasó, ella intentó hacerlo entrar en razón recordándole lo que está en juego. Así que Lyle comienza a hablar y cuenta cómo su padre siempre quería que fuera el número 1, el mejor en tenis, con las mejores notas, las mejores chicas, y quería que entrara a Princeton, una de las mejores escuelas, y aunque lo logró fue expulsado tras verlo copiando en un examen. Cuenta que al mudarse a California se le comenzó a caer el cabello y aunque él no quería usar un implante, su padre lo obligó y también le pidió que le diera las gracias. Así que después de los robos, José, su papá, les dijo que quedarían fuera de la herencia y después de eso fueron enviados a terapia con el Dr. O'Sil. La abogada le pregunta por qué nunca le dijo a su psicólogo sobre los abusos de su padre y Lyle le cuenta cómo esos abusos fueron avanzando, desde los 6 hasta que le pidió que parara y su padre lo obedeció, pero luego se enteró que dejó de abusar de él porque comenzó a hacerlo con Eric, así que ese día decidió enfrentar a su padre y que le dirá a todo el mundo si no para, pero su padre amenazó con matarlo si dicen algo. Vemos a Dominic Dunn, un famoso periodista, habla con sus amigos y asegura que los hermanos mataron a sus padres por algo más, pues nadie mata a sus padres de esa manera solo por dinero. La abogada lee una nota de Dominic y se enoja al darse cuenta que es amarillista y que dice cosas que no son del todo ciertas. También vemos que intenta conseguir testigos y habla con un amigo de Lyle, quien asegura que 4 meses antes del asesinato de los padres Menéndez, él le confesó que era abusado por su padre. Capítulo 5. En este capítulo solo vemos a la abogada hablando con Eric. Él le cuenta todo lo que pasó por su padre y cómo sus abusos comenzaron cuando él tenía 6, todo con masajes, después de tenis o después de nadar. También sabía que su padre no lo quería, que él solamente amaba a Lyle. Cuenta que sus papás lo encerraban o lo escondían en el ático toda la tarde o hasta que dejara de llorar, pero que cuando estaban solos todo cambiaba, incluso le decía que lo amaba, hasta que un día durante uno de los abusos lo comparó con Lyle y ahí sintió que todo su mundo se rompió. Capítulo 6. Nos muestran la historia de sus padres, José y Kitty Menéndez, cómo se conocieron, se casaron y lucharon para salir adelante, hasta que tuvieron a Lyle y a Eric. Kitty le decía a su terapeuta que Lyle le daba miedo y al mismo tiempo pensaba que Eric era patético, pero que de todos modos le importaban a su manera. Cuando están dormidos se siente conectada con ellos, pero la verdad ya no los reconoce. Vemos cómo José, antes de tener toda la fortuna, trabajaba lavando platos y siempre leía un libro, que se volvió en su Biblia, así que para Navidad le regaló uno a sus hijos. El libro decía: soy dueño de mis emociones, entre otras cosas, así que le dijo a los hermanos que no se olviden de esas palabras. Vemos que antes de los robos Kitty quería renovar la casa, pero el papá dice que tienen que empacar porque arruinaron el nombre de la familia, y aunque la mamá no quiere se mudan. Una vez en la casa nueva deciden ir a terapia, y aún con el Dr. O'Sil tienen una actitud muy complicada. José cuenta que él llegó a los Estados Unidos a los 16 y que ve que sus hijos son avaros, consiguen todo sin esfuerzo y que ellos roben es su culpa, pues es un mal padre. También habla con Kitty y le dice que ya no la ama, no ama a sus hijos ni a su familia, así que se va a Nueva York de viaje porque ya no puede seguir aparentando. Mientras tanto, Kitty le reclama a Eric y a Lyle que siempre que se va su padre la agarran contra ella, y de tantas píldoras había veces que se desmayaba o perdía la razón.
razón. Una vez estaba José de regreso, le pidió a Kitty que lo intentaran de nuevo, pero también ella descubre que José tiene encuentros sexuales con sus hijos, así que decide checar a Eric para que no contraiga ninguna enfermedad. A pesar de todo esto, siempre intentaban guardar su imagen pública. Capítulo 7. Lyle, tras la desesperación, le pide a su novia y a sus amigos que engañen y digan que fueron testigos de cosas que nunca pasaron. Durante el interrogatorio con las abogadas, empezó a contar cosas más agresivas de sus padres que antes no había dicho, lo que hizo que ellas comenzaran a cuestionarse acerca de la veracidad o cómo sucedieron las cosas en realidad. Eric habla con el psiquiatra y admite haber mentido en algunas cosas sobre el amante de su padre, al igual que las abogadas hablan con Lyle y le pide que sea más sincero y que demuestre sus sentimientos, pues en el juicio el juez debe de empatizar con él. Lyle declaró y cuenta todo lo que les hizo su padre. La mayoría dentro del juicio se conmovió y le creyó. El periodista Dominic fue a hablar con la abogada y le dijo que no sabía todo por lo que habían pasado los hermanos Menéndez y que eso significa que solamente hay dos opciones, que son psicópatas homicidas o que en realidad ellos sufrieron el peor abuso sexual posible. De igual manera, Lyle tiene la idea de escribir un libro y habla con su amiga Norma, quien lo está ayudando a escribirlo. Capítulo 8. Aparece Judah Smith como testigo en el juicio. Dice muchas cosas fuera del lugar y también acusa al Dr. O'Seal de aprovecharse de sus pacientes. Al final le preguntan si hace todo eso por despecho y ella asegura que no. Lyle tiene una actitud más prepotente después de pasar a declarar y le dice a Eric que lo haga bien. Sin embargo, durante las declaraciones Eric tuvo varios fallos y también chocó contra el micrófono muchas veces. Así que Lyle se enojó con él y ambos tienen una pelea y se echan la culpa de todo lo que ha pasado. Muestran que durante esa época había muchos terremotos y mucha tensión entre los hermanos. Eric tenía vigilancia ante su y también había conseguido novia, mientras que Lyle seguía hablando con Norma, quien lo va a ayudar para sacar un libro y dice estar enamorada de él, hasta que por fin el jurado llega a un veredicto y declaran el juicio nulo. 6 meses después, la abogada intenta hablar con las chicas del jurado y preguntarles qué fue lo que no las convenció de los hermanos Menéndez, y una vez habían ido todas, una de las chicas le dijo que en realidad el problema es que a muchas personas no les agrada a ella, la abogada. Lyle habla con su abogada y ella le dice que ya no hay fondos para seguir pagando y que hay audios de él diciendo que exageró durante su declaración y que el libro que sacará Norma será sobre todo lo que él le contó a ella, así que ya no puede seguir siendo su abogada y tampoco puede pasar a declarar porque todo lo que diga lo pondrán en duda, así que ahora están en manos de Eric. Capítulo 9. Lyle y la abogada Leslie tienen una plática y le pide que pare de escribir cartas, así como tampoco le puede conseguir otro abogado más que un abogado público. En el juicio final se llevan testigos quienes afirman que Lyle no respetaba a su padre y mucho menos parecía tenerle miedo, sino que sus padres eran los que en realidad le tenían miedo. También dicen que Eric había escrito la famosa obra acerca de unos niños que matan a sus padres, llamada Friends, y que Lyle le pidió a varias personas que mintieran y dijeran cosas que nunca pasaron. Así que el abogado afirma que los hermanos mataron a sus padres solo por dinero y que eso los obligaba a matar a su madre, porque si no el dinero sería para ella. Finalmente, después de 7 años, condenan a los hermanos a doble cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y ambos fueron enviados a prisiones diferentes. Dijeron que íbamos a Folsom. Tú vas a Folsom. Tu hermano irá a otro lugar. Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado qué tanto de ficción y de realidad hay en la nueva serie de Netflix, así que veamos algunas comparaciones con los hechos reales. ¿Ficción o realidad? Los hermanos tenían 21 y 18 años cuando ocurrieron los hechos el 20 de agosto de 1989, e inicialmente le dijeron a la policía que encontraron a sus padres muertos cuando llegaron a casa. Yes, police. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? Yes, man, were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 North Elmore Park. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other than this is funny. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting.
Okay, hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Durante el funeral de José Kitty Menéndez, vemos que Lai, tras terminar su discurso, reproduce la canción Girl, I'm Gonna Miss You, algo que parece desconcertar bastante a los invitados, y aunque parezca ficción, esto ocurrió así aquel 25 de agosto de 1989, 5 días después del trágico día, es decir que el director Ryan Murphy no se inventó nada sobre el funeral, aunque hasta el día de hoy nadie sabe por qué los hermanos le dedicarían esta canción a sus padres. Sobre el Dr. O'Seal, el terapeuta de la familia Menéndez, es verdad que él tenía cintas grabadas que fueron de ayuda para el caso. Eric le confesó en un parque lo que habían hecho en Halloween. 3 días después, Eric y Lai fueron de nuevo para explicarle por qué lo habían hecho, y fue hasta el 11 de diciembre que grabó la sesión con los hermanos. En el caso del amante del doctor, Judah Long Smith, es verdad que ella estuvo durante las sesiones. Incluso dijo haber escuchado a Lai gritar que ya no reconoce a su hermano y que ahora tendrán que matar al Dr. O'Seal, pero que nunca los escuchó confesar el asesinato de sus padres. Les disparamos. ¿Quién mierda es ella? Ella testificó como defensa, diciendo que O'Seal persuadió a los hermanos porque necesitaba que dijeran cosas incriminatorias en una cinta para que pudieran tener la cinta para protegerse. También les dijo que una grabación demostraría un remordimiento por haber matado a sus padres. En marzo de 1990, Smith le confesó a la policía sobre las cintas y durante los próximos 2 años se debatió si eran admisibles para los tribunales. Y en agosto de 1992, el Tribunal Supremo de California autorizó 2 grabaciones, lo que convirtió a O'Seal en testigo principal de la acusación. Normalmente un terapeuta no puede compartir lo que le cuentan sus pacientes, pero un juez decidió que Lai rompió ese acuerdo de confidencialidad cuando amenazó al Dr. O'Seal. Eric came in and he was extremely agitated and extremely depressed, and he began talking with me about the fact that his parents had been murdered and that he felt very isolated and very alienated, and he'd lost a lot of weight. He had had some suicidal ideation, and he just began disclosing a lot of things that had to do with feeling depressed and feeling lost. Yes, he talked about having some nightmares that were very vivid images of his parents being dead, and having images of the scene of having seen them dead. He, after telling me a lot of detail about his depression and his feelings of despair, at some point in the session, he asked me to take a walk with him and to leave the actual physical office that we were in. So we did take a walk. We walked, and right before we entered the front door of the office building in which I had my office, he leaned back against, as I recall, a parking meter that was in front of the office door, and said, "We did it." I don't know if he said we killed our parents, but I asked him, you mean you killed your parents? He said yes. And from that point, we went back up into the office. You ascertained from him who he was referring to besides himself? Yes. And who was that other person? Lyle. Did you then go into your office? Yes, we did. And what happened there? Well, from that point on, Eric began describing in pretty elaborate detail exactly what happened. He began to tell me all about how the murder took place and all the details of the murder. And what did he say in that regard? The plan to kill the parents actually began in a situation where Eric was watching a BBC
television show or movie, I'm not sure which it was. La prótesis de Lyle. Es verdad que Lyle usaba una prótesis capilar. Él comenzó a perder el cabello a la edad de 16 años, debido a que su cabello comenzó a adelgazar justo antes de ingresar a la Universidad de Princeton, por lo que su padre lo obligó a utilizar un peluquín. Si bien nunca se confirmó cuál fue la causa de la pérdida de cabello de Lyle, se tiene la teoría de que fue a consecuencia del presunto abuso que sufrió a lo largo de los años a manos de su padre. José lo obligó a usar el peluquín pues tenía la idea de que llegaría a ser un político importante, hasta que 2 años después su madre, Kitty, se lo arrancaría de un tirón, dejando a Eric sorprendido. Durante el juicio, la defensa afirmó que la visión de la calvicie de su hermano mayor y la repentina conciencia de la vulnerabilidad y vergüenza de su hermano liberaron a Eric para confesarle a Lyle su propio y profundo secreto, que su padre había estado abusando sexualmente de él durante 12 años. José y Kitty Menéndez presentaban 15 heridas de bala y señales de que alguien los había atacado. Poco después, Eric y Lyle comenzaron a gastar la fortuna de sus padres de forma descontrolada, comprando coches de lujo, pagando vacaciones exóticas y relojes caros, por lo que la policía comenzó a pensar que no se comportaban como víctimas o como personas que estuvieran pasando por un duelo. La herencia de los hermanos Menéndez en los años 80 era de 14.5 millones de dólares, que en 2024 serían alrededor de 42.568.000, provenientes de acciones y de las propiedades de la familia. Sin embargo, después de ser llevados a juicio y condenados por asesinato, esa herencia comenzó a desaparecer rápidamente y llegó al punto en el que no quedó casi nada de ella. Para principios de los 90, alrededor de 10.8 millones de dólares se fueron en impuestos y en las cuotas de los abogados que defendieron a los hermanos durante el juicio, además de que los Menéndez acumularon deudas que se fueron haciendo más y más grandes debido a los intereses. Durante el juicio se dijo que los hermanos asesinaron a sus padres simplemente porque querían dinero, pero ellos realmente no habrían recibido nada o casi nada después del juicio, e incluso en el extraño caso de que los hermanos quedaran absueltos del crimen que cometieron, no heredarían absolutamente nada porque las deudas se siguen acumulando día a día. El primer proceso judicial, iniciado en 1993, terminó en un juicio nulo cuando los jurados no pudieron llegar a un acuerdo sobre si los hermanos actuaron por miedo a un abuso continuo o si todo fue una calculada búsqueda de riqueza. Sin embargo, en marzo de 1995 fue publicado el libro El diario privado de Lyle Menéndez, en sus propias palabras, donde salieron varios audios tal y como aparecen en la serie, en donde él platicaba con Norma y le contaba lo que le gustaría que estuviera en su libro. Así que ahora les mostraré algunos de los audios. I can move a jury, I think, more than most of these kids and him because I'm I don't know, I get very emotional and I just, I don't know. Yeah, I think you will when you get there. I could try to list reasons, but I don't like to do that. But Yeah. I just affect people more. Yeah. The way it is, and I can affect people in a very negative way sometimes. Affect them in a very positive way. People like that, it depends. And I'm obviously going to just be myself and affect them in a real positive way. Right. And I hope it comes across real good. I think that it will. And Yeah, I'm sure it will once the time comes for you to get there, and you'll be nervous and stuff a little bit. I want to show them how much I believe in what my past, how much I feel for it. You're right. All the pain involved, and there's no way any DA is going to get me to, it's stupid. I'm thoroughly, I'm a product of what happened. Right. And I just feel like I want to make sure that the jurors understand that. Yes. Yeah. And every time I feel real sad, like today, I cried a lot today. Did you? And I feel like, there's no way that Well, I'll be on a stand and a jury not believe what I say. Right. They're going to absorb what I say. They're going to. Absolutely. They're going to be hanging on your every word. Yeah, absolutely. And I don't give a fuck how many people lie, which they don't have that many people, but they have a few people, or how many people come forward on my behalf for all the arguments and opening statements and stuff like that. Yeah. You got the person sitting a couple feet away from you, and they're telling you things that are very hard for them to say, are very embarrassing, are very difficult. And they're telling you that because they need to. They have to. They're being forced to in a way, but they need you to know. And that's I can easily. I always envision a jury that finishes hearing me, and then sends a note to the judge saying, "We don't need to hear anymore. We're ready to give a decision. Right. We don't want to hear anymore. We don't want to spend another 4 months here." And that's what I want. Yeah. And that's what I believe will happen. I could be wrong, but I don't think so. Las prácticas deportivas. Él me daba masajes.
Just started with, after sports practices, he would massage me, and we would have these talks. Y luego me ponía en el suelo y entonces él guiaba mis movimientos. Y entonces yo le hacía... He would put me on my knees and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Él usaba objetos, un cepillo de dientes, un utensilio como para afeitar. ¿Qué le hacía con eso? He used objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And what would he do with the toothbrush? Well, in the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. En algún punto, su padre trató de entrarlo con algo más. Así es, él me... And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? En 1996, en un segundo juicio, fueron finalmente condenados por asesinato agravado. Los hermanos afirmaron por ese entonces que cometieron los asesinatos en defensa propia, después de años de presuntos abusos físicos, emocionales y sexuales. La fiscalía, en cambio, argumentó que querían matarlos para heredar su dinero. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También otra cosa que muchos han preguntado es acerca de la abogada y del periodista Dominic. En este caso, la abogada Leslie fue muy famosa y siempre defendía en este tipo de casos. Sin embargo, en esta ocasión, es decir, con Eric y Lyle, se le hizo mucho más complicado y al final no logró salvarlos completamente, pero al menos logró la victoria a su manera y logró que no fueran condenados a pena de muerte. Es verdad que era una persona muy aguerrida y muy segura de sí misma, y por esto mismo y por la fama que tenía no le agradaba a muchas personas en su época. Por otra parte, el periodista Dominic fue quien siguió más de cerca el caso, y hay muchos artículos de él hablando de los hermanos Menéndez, pues fue el más involucrado aparte de las abogadas. Actores. Esta serie está protagonizada por Cooper Koch como Eric y Nicolas Chávez como Lyle. Hablando un poco más acerca de ellos, ambos decidieron asumir el riesgo de interpretar a estos dos personajes que hasta el día de hoy son muy controversiales, Eric y Lyle Menéndez. En una entrevista, Cooper Koch afirmó haber conocido a los hermanos en la vida real y que son personas muy agradables, que confían en su versión. Sin embargo, también entienden su opinión sobre la serie, pues no es fácil ver los peores momentos de tu vida plasmados en televisión. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿qué opinan Eric y Lyle Menéndez de la representación de Netflix? Tras el lanzamiento de la nueva temporada, Eric dijo que creía que habían quedado atrás las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, que crean una caricatura de Lyle basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en la serie. Solo puedo creer que lo hayan hecho a propósito. Con gran pesar digo que Ryan Murphy, creador de la serie, no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención. Es triste para mí saber que la representación deshonesta de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho que las dolorosas verdades retrocedan varios pasos en el tiempo, a una época en la que la fiscalía construyó una narrativa sobre un sistema de creencias según el cual los hombres no eran computados
y que los hombres experimentaban el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres. Esas horribles mentiras han sido desmentidas y expuestas por innumerables víctimas valientes que han superado su vergüenza personal y han hablado con valentía durante las últimas 2 décadas. Todo esto lo dejó saber Eric a través de su esposa y como podemos ver, a él no le agradó mucho la serie. Sin embargo, el director Murphy contestó: creo que es interesante que haya emitido una declaración sin haber visto el programa. Es realmente difícil si se trata de tu vida, ver tu vida en la pantalla. Lo que me parece interesante que no menciona en su declaración es que si ves el programa, diría que el 60 al 65% de nuestra serie se centra en el abuso y lo que afirman que le sucedió. Lo hacemos con mucho cuidado y les damos su espacio para dar su versión, y hablan abiertamente sobre ello. Por otro lado, Dai calificó la serie como un retroceso en la comprensión de los abusos sexuales masculinos. Es triste ver cómo la serie refuerza una narrativa que niega la realidad de los abusos sufridos por los hombres. Así que esa es la opinión de los 2 hermanos, pero también la opinión del director de la serie, quien comentó que su único objetivo es demostrar que los hombres también pueden sufrir abuso. Pero ¿qué ha pasado con Eric y Lyle después del juicio? Eric y Lyle, después de ser sentenciados a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, fueron enviados a prisiones diferentes. Ambos conocieron a sus respectivas parejas a través de correspondencia. Lyle Menéndez se casó con Rebecca Smith en noviembre de 2003, en una ceremonia que se realizó en el área de visitas de la prisión estatal de Mule Creek, en California. En aquel momento, él tenía 35 años y ella era 2 años menor, originaria de Sacramento, donde actualmente es abogada, aunque antes fue editora de una revista. Lyle Menéndez aseguró hace unos años atrás que la relación que tiene con su esposa está libre de distracciones y probablemente tengan conversaciones más íntimas que la mayoría de los cónyuges casados. Contó que se comunican por teléfono a diario para mantener un lazo más fuerte. Tengo un matrimonio muy estable y comprometido que me ayuda a sostenerme y me brinda mucha paz y alegría. Es un contrapeso al entorno impredecible y muy estresante que hay aquí. La gente la juzga y ella tiene que aguantar muchas cosas, pero Rebecca tiene el coraje de enfrentar los obstáculos. Sería más fácil irse, pero estoy profundamente agradecido de que no lo haga. Sin embargo, Rebecca es la segunda esposa de Lyle, quien antes estuvo casado con Anna Erickson, una modelo que nació en Chicago. Ella le escribió a Lyle por primera vez cuando estaba siendo juzgado. El primer mensaje decía ánimo y de ahí empezó todo. Se conocieron también por cartas y decidieron casarse en 1996. Se divorciaron en 2001, luego de que ella descubriera que Lyle se mandaba cartas precisamente con quien actualmente es su esposa. Por su parte, Eric se casó con Tammy Saccoman, que de igual manera todo comenzó por escritos. Ella estaba casada y tenía una hija fruto de su relación anterior cuando comenzó a seguir el juicio de los hermanos en 1993. Ella sintió pena por el menor de los Menéndez y decidió enviarle una carta con la autorización de su entonces esposo, Chuck Saccoman, aunque no sabía si Eric respondería. Eric ha señalado que cree que el destino lo unió a su esposa, pues dijo: vi la carta de Tammy y sentí algo. Recibí miles de cartas, pero dejé esta a un lado. Tuve un presentimiento y le respondí. Tammy y yo continuamos manteniendo correspondencia. Disfruté escribiéndole. Fue una amistad lenta. Fue especial para mí porque no estaba asociada con el juicio y los medios. Tammy era alguien que no estaba en la locura. Pese a que ella no se había propuesto tener una relación con Eric, se llevaban muy bien hasta que en 1996 Tammy descubrió que Chuck, su antiguo esposo, abusaba sexualmente de su hija adolescente desde que tenía 15 años. Él se entregó a la policía, pero se 2 días después. A partir de esto, Tammy se acercó a Eric y él la consoló, así que sus cartas comenzaron a adquirir un tono más serio. Luego de ser declarado culpable, la invitó a la cárcel y tras conocerse se enamoraron, y ella se fue a vivir a Sacramento para estar más cerca de él, y lo visitaba junto con su hija Talia Menéndez. Eric le propuso matrimonio en 1998 y se casaron en junio de 1999, en una sala de espera en la prisión estatal de Folsom. Él tenía 28 años y ella 37. Nuestra torta de boda fue un pastelito que improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar ir, así que fue una noche muy solitaria, confesó Tammy acerca de su boda. Por otra parte, Eric ha dicho que el amor de Tammy lo ha impulsado para ser una mejor persona. Quiero ser el mejor marido posible para ella, y esto afecta las decisiones que tomo todos los días en prisión. Tammy me ha enseñado cómo ser un buen marido, dijo Eric en 2005. A raíz del gran amor que le tiene y todo lo que han pasado, ella publicó un libro en 2005 titulado Nos dijeron que nunca lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez. Ella reconoció que no tener intimidad con su esposo era difícil, pero que no iba a ser un problema. Tengo que estar físicamente separada, pero estoy emocionalmente ligada a Eric, aunque mis amigos no lo entienden. De igual manera, tras su condena y ser mandados a diferentes prisiones, los hermanos no volvieron a verse hasta 22 años después. En 2018, tras varias solicitudes, lograron reencontrarse y ahora trabajan en sus respectivas áreas dentro de la prisión. Y también la esposa de Eric dice que ambos lloraron inmediatamente al verse. En mayo de 2023, una petición de habeas corpus fue
presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alegando la existencia de nuevas pruebas que, según los abogados defensores, podrían cambiar el destino de los hermanos. Entre estas pruebas se encuentran las declaraciones de Roy Rosselló, quien acusó a José Menéndez de haberlo en 3 ocasiones durante los años 80, cuando Menéndez era un influyente ejecutivo de la industria discográfica. A esto Eric comentó: "Es triste saber que hubo otra víctima de mi padre. Siempre esperé y creí que algún día se iba a saber la verdad sobre mi padre, pero nunca deseé que saliera a la luz de esta manera". También se sumó a la evidencia una carta escrita por Eric a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, en la que Eric describe los abusos sexuales a los que lo sometía su padre, revelando el miedo constante que vivía. "He estado tratando de evitarlo, todavía está sucediendo, Andy, pero es peor para mí ahora. Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me desvelo pensando que puede venir. Tengo miedo. Tú no lo conoces como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie". Sin embargo, expertos legales como el exfiscal del condado de Los Ángeles, Dimitri Gorin, y el abogado defensor se muestran escépticos respecto a que estas nuevas pruebas puedan modificar el resultado del caso. Es más de lo mismo. Aunque es trágico que hayan sufrido abusos, no cambia materialmente la evidencia del crimen. Lyle, en una llamada desde la cárcel en junio de 2023, agradeció a sus seguidores por el apoyo y expresó su deseo de seguir adelante con su vida. "Todavía tengo la oportunidad de ser una persona productiva", y reveló que está cursando una maestría en planificación urbana tras haber obtenido su licenciatura en sociología en prisión. Y finalmente, el pasado 29 de septiembre, Talia Menéndez, la hija de Tammy Menéndez, esposa de Eric, ha compartido una actualización sobre la situación de su padre y su tío. A través de sus historias de Instagram, Talia anunció que dentro de los próximos 60 días, la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles tomará una decisión sobre la apelación presentada en mayo del año pasado, que busca la libertad de Eric y Lyle. Están en espera de una nueva fecha para un nuevo juicio, donde un juez les asignó a 2 diferentes defensores públicos. Como todos saben, había una nueva evidencia que demostraba el abuso sufrido después de décadas de no ser creído, y esa evidencia había sido excluida del nuevo juicio. Estoy rezando para que el fiscal y el juez tengan compasión, no solo porque mi padre y mi tío sufrieron, sino también por el hecho de que todos nosotros, la familia, los queremos en casa. A todos los reporteros que se presentaron en las casas de la familia, por favor, danos nuestra privacidad. Esto ya es bastante difícil de realizar y lo hace 10 veces más difícil cuando tienes a los medios listos con lápiz y papel para hacer preguntas. La familia hablará del tema cuando estén listos. Hasta entonces, brinden a su familia la privacidad que merecen, especialmente en la comodidad de su propio hogar". Así que, como pueden ver, esta es la actualización del caso de los hermanos Menéndez, y así se encuentran en la actualidad. Sin embargo, la nueva apelación y la posibilidad de que sean liberados después de más de 3 décadas en prisión genera un debate constante en la sociedad sobre la justicia, compasión y los efectos a largo plazo de las sentencias penales. Y ahora finalmente hablaremos de las demás personas involucradas también dentro del caso, como por ejemplo la abogada Leslie Abramson, quien después del juicio representando a Eric Menéndez fue investigada por el Colegio de Abogados del Estado de California por supuestamente pedir al psiquiatra, el Dr. William, que alterara sus notas sobre Eric. Aunque no se presentaron cargos por falta de pruebas, esto le impidió ofrecer un alegato final. El caso fue increíblemente estresante la primera vez y monstruoso la segunda. Además de su trabajo en juicios de homicidio, Abramson fue comentarista legal para ABC News durante el caso de O.J. Simpson y brevemente defendió a un productor musical en su juicio, todo antes de renunciar por razones éticas. Sin embargo, su trabajo no solo se quedó en los tribunales, ya que Leslie decidió lanzar el libro The Defense is Ready, publicado en febrero de 1997. Hoy la abogada Abramson está retirada, viviendo a unos 40 kilómetros al este de Los Ángeles. Por otra parte, el Dr. O'Seal perdió su licencia como terapeuta debido a una serie de acusaciones de índole sexual por parte de sus pacientes. Del mismo modo, perdió la licencia por romper el decálogo médico a la hora de faltar al pacto de confidencialidad. Actualmente se dice que vive en Nuevo México y trabaja en una dependencia relacionada a la terapia de pareja, llamada meditación marital. Debido al polémico caso de los hermanos Menéndez, a pesar de no cometer algún delito federal, su abogado le recomendó alejarse del estado de California sin poder usar de nuevo la licencia para poder ejercer la psicoterapia. Y en el caso de Judd Allen Smith, evitó en gran medida la atención pública, pero resurgió en 2015 cuando dio una entrevista para la serie documental Murder Made Me Famous, en la que habló de sus experiencias durante el caso de alto perfil. Había un periódico que decía algo sobre que yo tenía los labios flojos. Es como, perdón, si fueran tus padres los que fueron asesinados, ¿te gustaría que alguien tuviera los labios apretados o los labios flojos?, dijo en el documental. También se mantuvo alejada del ojo público, pues fue duramente criticada por los medios de comunicación, así que hay poca información disponible públicamente sobre su paradero actual, aunque se dice que hoy en día trabaja como técnica de emergencia
evidencias médicas. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Como pueden ver, todo este caso es muy extenso y muchas cosas que se representan en la serie pasaron en realidad, o al menos se dicen que así sucedieron. Como los mismos actores dijeron, claro que le agregan algo de dramatismo, pero en general para hacer esta serie tuvieron que investigar mucho, así como yo, pero este video se está haciendo muy largo, así que si quieres una segunda parte no te olvides de pedirla en los comentarios, y también si te gustó el video darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.